En El Salvador existe una ley que prohíbe la minería de metales en todo el territorio. Y el día de ayer, después del anuncio que dio el presidente Bukele, la opinión en El Salvador se dividió. Y hay personas que están a favor de la minería y hay personas que están en contra, ciudadanos salvadoreños, lógicamente. Y es que el día de ayer el presidente Bukele dijo que se habían encontrado reservas de oro y por eso yo di la noticia que es esta. Se habían encontrado o se han encontrado reservas de oro en todo el país y eso que, bueno, no es algo nuevo para muchos porque ya sabemos que antes se explotaba la minería acá en el país. Entonces, dijo el presidente que esta ley que prohíbe la minería es absurda, como dejando entrever que quiere empezar a minar todo este oro, todo este metal precioso que hay en El Salvador. Pues muchas personas empezaron a decir que no están de acuerdo porque se van a acabar los recursos naturales de El Salvador, ya no van a haber ríos, ya se va a acabar el manto acuífero. Y otras personas están de acuerdo con la minería diciendo que hay que aprovechar este recurso que Dios nos ha dado. Vean, voy a hacer el análisis de este tema porque el día de ayer yo solo di la noticia. Básicamente no hice ningún análisis porque la noticia estaba muy reciente, me pareció algo importante solo comunicarla y ya, por eso tiene tantas vistas. Porque también hablé de la contaminación que puede traer quitar la prohibición de la minería y empezar a minar en El Salvador puede traer algunas consecuencias, como lo es la contaminación por mercurio, que es digámoslo así, el tóxico que se utiliza para separar el oro de la roca. Entonces, básicamente di una media explicación, no me quise meter mucho en el tema porque también quería informarme bien para traerles un buen análisis. Y es que vean, muchos youtubers han cometido el gran error de que justo al ver la noticia, en 5 minutos ya eran expertos en minería. Empezaron a hablar, a decir que El Salvador iba a ser como un África, como los países de África, como Senegal o no sé qué países decían, de que la pobre gente en los ríos con sus guacalitos o con sus depósitos sacando oro y siendo explotados y también quedando en pobreza porque las empresas van a venir a El Salvador a llevarse todo el oro. Un montón de cosas, especulaciones, porque obviamente no sabemos nada. El presidente Bukele solo ha puesto unos tweets y ya de estos tweets todos están especulando y diciendo que ya no vamos a tener mantos acuíferos. Vamos a hacer este análisis correctamente como se debe, sin fanatismos y sin nada. Les voy a mostrar como siempre la información acá. Ahí son fuentes comprobables. Yo no le quito el título a la fuente que yo les muestro acá, ni de qué revista o de qué periódico o de qué libro saco la información. O sea que ustedes pueden ingresar a internet, poner el título y fácilmente encontrar lo que yo les pongo acá. Eso para empezar. Segundo, no voy a hablar de fanatismos políticos o desde el fanatismo, que yo de hecho no me gusta eso. Y tampoco voy a cometer el error de especular. Ustedes van a ser los protagonistas de este video dando su opinión. La escriben en los comentarios, pero hasta después de ver todo el video, de escuchar todos los argumentos. Así que vamos a empezar con este análisis de lo que es la minería en El Salvador. Primero, voy a hablar sobre los antecedentes, sobre Pacific Rim, porque fue algo que sacaron también para hablar mal del gobierno o hablar mal de Bukele o de esta noticia que él publicó, que solo por conocer el caso de Pacific Rim ya se creen expertos en minería también. O sea, y miren, otra cosa, que ponían esta imagen. Estuvieron sacando de contexto el tema y ponían esta imagen cuando esta imagen se dio apenas, me parece que el año pasado, en una quebrada acá en El Salvador, en San Salvador. Precisamente sería la quebrada, por acá el jueves pasado puso en alerta a la opinión pública, dice. Durante la tarde del 16 de mayo se denunció un color anormal en la quebrada El Piro en Antiguo Cuscatlán,
Esto fue el 16 de mayo, no, ni siquiera fue el año pasado, fue este año, 16 de mayo del 2024 que se dio la noticia a través del diario de hoy. Así que tampoco, miren, estas personas, estos youtubers o comunicadores, entre comillas, se han dedicado a alarmar a la población, a meterle miedo a la población. Y por favor, yo no les puedo pedir a ellos que no lo hagan porque es su forma de ganar vistas. Aunque vean, solo dando la noticia tal y como es, casi 100,000 vistas, y otras personas que hablan mentiras no pasan ni de las 10,000 vistas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Ustedes tienen que tener criterio. Usted que me está viendo tiene que saber de qué estamos hablando. Métase a investigar a internet, no se deje ir. Y con esto no estoy diciendo que estoy a favor de la minería. No estoy ni a favor ni en contra. Usted va a decidir al final si está a favor o en contra después de ver toda la información que les traigo. Y desde ya le adelanto, sí se puede hacer una minería que sea amigable con el medio ambiente. Incluso se puede hacer sin utilizar el mercurio, que es el metal que, como ya mencioné anteriormente, pues es el metal que separa el oro de las piedras, y cuando se hace el dragado, entonces es el metal que contamina el agua y que contamina los mantos acuíferos y los ríos, todo eso, cuando se le da un mal tratamiento, desde luego. Entonces sí se puede hacer incluso sin mercurio, y les voy a mostrar aquí las fuentes de lo que les estoy diciendo, y que incluso no es nada nuevo, ni siquiera es un estudio que se está haciendo, ya se está aplicando en otros países. Espérense, ténganme paciencia, vean todo el video y luego opinan sobre esto. Así que no se estén dejando engañar. Otro argumento que decían, bueno, el que ya les mencioné, si nos metemos a la minería vamos a terminar como Senegal o no sé qué país decían de África, que miren cómo está, y hasta ponían las imágenes de que pobre gente, la están maltratando, hasta los matan por un pedacito de oro. Vean, aquí tengo esta gráfica donde están todos los países que son productores de oro a nivel mundial. Esta es de Estadista, se llama la página, que es obviamente un sitio confiable. Y esta gráfica es del 2023. Vean, en primer lugar está China. Siguiendo la lógica de estas personas que solo quieren sembrar miedo a la población, quiere decir que China está como que es estos países de África, porque como ahí se mina, es el país donde más se mina oro, donde más se produce oro, y según la lógica de ellos, si aquí empezamos a minar oro, vamos a ser como los países de África. Entonces China es como África, Australia también es como África, Rusia también está como África, o sea que no hay nada de progreso, no hay nada de tecnología en Rusia ni en Canadá. Vean, Canadá es como África también, Estados Unidos también es como África. Si yo sigo la lógica de estas personas, que yo creo que deberían de devolver el título a la universidad porque los han estafado, no les deberían de haber dado el título, porque en 5 minutos de investigación ya eran expertos en minería, ¿va? Entonces México también es como África, ya estamos viendo. Bueno, de hecho Sudáfrica está dentro de los países que están como productores de oro a nivel mundial. Esto para que se los pongo, para que no se dejen llevar por lo que algunas personas están diciendo. Sí hay riesgos, sí hay contaminación, pero ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Bien, quiero empezar con los antecedentes. Primero voy a hablar de los antecedentes, luego de la minería verde, que le llaman algunos, o le llaman también oro verde a esta minería que es amigable con el medio ambiente, que obviamente no lo es al 100%, pero que se puede llegar a algo muy cercano al 100%. Y voy a culminar con la parte que creo que es trascendental en nuestro país, que son las leyes, la parte de la legislación de la minería. Pero vamos a empezar con lo que son los antecedentes. Algunos, como les decían, se creen expertos en minería porque conocen el tema de Pacific Rim. Pues les cuento, en 1995 se aprobó en la Asamblea Legislativa la Ley de Minería acá en El Salvador.
era un documento de 10 páginas. O sea, era algo tan pobre que básicamente lo hicieron solo como para decir que había una ley de minería y ya. También hay que tomar en cuenta que en ese entonces todos estos procesos de minería o todos estos avances, digámoslo así, para ese entonces eran algo que no se conocía. Entonces, con justa razón, pues no había nada que escribir en esa ley, porque si los que legislan no conocen de qué estamos hablando, no conocen, aunque sea las bases de la minería, o no se dejan asesorar por las personas indicadas, pues van a crear un panfleto prácticamente que no tiene ninguna, o mejor dicho, no crea siquiera un marco legal que pueda darle soporte a una actividad tan delicada como es la minería en nuestro país. Entonces hubo una empresa llamada en ese entonces Pacific Rim. Ya pasaron los años, luego del año 1995 pasaron los años y quisieron en el departamento de Cabañas iniciar con esta minería. Empezaron a minar metales y resulta que las personas de esa comunidad empezaron a notar los cambios en el agua, empezaron a notar la contaminación. O sea que esta empresa estaba haciendo un uso indiscriminado de los recursos naturales. ¿Y qué fue lo que hizo la comunidad? Se unieron, formaron su directiva, pusieron a un líder y también digámoslo así, se agarraron de las leyes del Salvador para que por medio incluso de la Constitución ellos empezaron a reclamar su derecho a tener agua, a tener acceso al agua, no solamente que les llegara por tuberías, sino de los recursos naturales, pues. Entonces empezaron ellos una lucha y les pongo esta imagen que están viendo en pantalla porque en esta revista CR Global, ahí pueden ver este artículo que se llama Los Defensores del Agua, más sobre el arbitraje Pacific Rim El Salvador. Dice el arbitraje porque las personas de la comunidad que estaban reclamando que les estaban contaminando su lugar de residencia, ¿verdad? Básicamente, se fueron hasta una corte internacional, una corte mediadora, para que ayudara a mediar entre Pacific Rim y esta comunidad. Entonces, por eso dice el arbitraje. Este fue un árbitro, es una, por acá pueden ver, es una institución. Por aquí está. Es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. De hecho, me parece que fue Pacific Rim quien llevó este caso a esta entidad. Pacific Rim, mientras estaba este litigio o este arbitraje, digámoslo así, fue adquirida por otra empresa llamada Oceana Gold. Entonces adquirió el litigio y ya dejó de llamarse Pacific Rim y llegó a llamarse Oceana Gold. Entonces la fiscalía apoyó también a estas personas, el Estado salvadoreño apoyó a estas personas. De hecho, el problema del asunto fue que el Estado salvadoreño le negó los permisos. Después de haberle otorgado permisos a Pacific Rim, se los negó y le prohibió hacer minería mientras se daba este arbitraje o esta solución de problemas, esta mediación. Entonces, al final, el Estado salvadoreño fue el ganador de esta batalla, digámoslo así, por el agua. Y al final, Oceana Gold tuvo que reintegrarle $8 millones. Eso fue solo, me parece que fueron dólares. Eso fue solo por los gastos de abogados, todos los gastos jurídicos que tuvo que hacer el gobierno, básicamente. Entonces, eso fue lo que sucedió con Pacific Rim. Las personas se unieron para poder combatirlo. Por eso se les llama los defensores del agua. Es una categoría que se les da a las personas que tienen una lucha con organismos hasta internacionales por su derecho al agua o por cuidar los mantos acuíferos o
los recursos hídricos, como lo son los ríos o el mar, el océano, etc. Entonces, esto fue lo que sucedió en ese entonces. En el 2017, cuando ya se terminó todo este pleito, vean, un día histórico en El Salvador, se logró prohibir por ley la minería metálica en el país. Eso fue en el 2017, en marzo me parece. Se logró prohibir y la ley que había sido aprobada en 1995, o había sido creada, la ley de minería, pasó a quedar en segundo plano. Ya no tiene vigencia, y sí tiene vigencia la ley que prohíbe la minería. Desde entonces es que está prohibida la minería, porque de hecho el FMLN fue quien llevó al Pleno Legislativo esta iniciativa, pero fue organizada por la misma población, la Iglesia Católica, que incluso por orden del Papa fue que también ellos se involucraron a esta pelea, porque era una causa noble y justa, luchar por el agua, por el recurso hídrico del país, para que no se contamine. Entonces recuerdo que también la UCA estuvo metida en este rollo, y la Iglesia Católica y ciudadanos también estuvieron exigiendo, y así fue como, apoyados por el FMLN, los diputados del FMLN en ese entonces lograron que se aprobara esta ley. Se hizo bastante presión para eso. Así fue como culminó todo este, digámoslo así, problema de la minería en El Salvador, porque en ese entonces el proceso de minería era como muchos lo conocen, y por eso es que muchos dicen estar en contra de la minería, porque recuerdan que se usan estos químicos, se usa mercurio, se contaminan las aguas, pero eso fue cuando se creó esa ley en 1995, ya fue hace 30 años. Imagínense, el próximo año se cumplen 30 años. En 30 años ya, en ese entonces no había internet, hoy sí ya tenemos internet, ya hay computadoras, en ese entonces no habían las computadoras como las conocemos. Han pasado tantas cosas, se han modernizado tanto los procesos, hoy ya hay teléfonos celulares, en ese entonces no habían. Me parece que era el beeper nada más, como lo decimos aquí, el localizador que le dicen en otros países. Pero ahora ya las cosas han cambiado mucho, la tecnología ha avanzado, y lo que hace 30 años era, ahora ya no es. Ahora es diferente. Y vean lo que les estoy mostrando acá en pantalla. Esta es una imagen o un artículo del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia. Colombia es uno de los países que también tiene minas, que también está metido en la minería, así como Perú también está metido en la minería. Y yo digo, ¿por qué las personas que quieren sembrarle miedo a la gente, por qué no nos comparan con Colombia? O sea, ¿por qué a la primera dicen, como se quiere meter a la minería, va a terminar igual que África o que los países de África? ¿Por qué no dicen va a ser igual que Colombia? Colombia ha sido un ejemplo de minería en Latinoamérica, y ya vamos a ver por qué. Pero aquí es donde les digo que se les nota que tienen una mala intención estas personas de solo sembrar miedo, porque nos comparan con lo peor del mundo. No sé si se acuerdan cuando era candidato a la presidencia, no voy a decir Nayib Bukele, me voy a ir más atrás. Cuando era candidato a la presidencia Mauricio Funes, habían muchas personas apoyando a Mauricio Funes, más de la mitad de El Salvador. Recordemos cómo terminaron las votaciones. Pero ¿qué decía la oposición en ese entonces, Arena? ¿Qué decían? Que el FMLN iba a quemar Biblias. Así decían, que iba a perseguir a los cristianos. ¿Sucedió eso? Yo recuerdo que no. Yo no recuerdo que hayan perseguido cristianos o que hayan venido a quemarnos las Biblias, nada. ¿Qué hacen? O sea, lo hacen solo para meter miedo. Toman lo peor del mundo para compararlo y decir, así vas a terminar. ¿Se acuerdan cuando era el candidato Nayib Bukele y decían, vamos a hacer la nueva Venezuela? Vamos a hacer igual que Venezuela, con la pobreza de Venezuela, toda la inflación que tiene Venezuela, su moneda devaluada. O sea, toman lo peor del mundo y
lo comparan para meter miedo. ¿Terminamos como Venezuela? Cada quien responda esa pregunta. ¿Qué pasa acá con la imagen que les estoy mostrando? Colombia se los voy a leer para que no digan que es de mis palabras, sino que les estoy mostrando. Esto, como les digo, el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia. Dice el encabezado: entra en vigencia la prohibición del mercurio en la minería de oro en Colombia. El método nocivo que se usaba para la minería se dejó atrás, ya ha quedado atrás. Beneficio de la prohibición, dice este enunciado: favorece la reducción del mercurio en el aire, el agua, suelo, flora y fauna, porque el mercurio no solamente se iba diluido en el agua, sino que también en el aire, en el suelo. O sea, es un químico, o es un elemento, mejor dicho, altamente contaminante. Dice que termina mejorando la calidad ambiental y disminuyendo la exposición a los riesgos que tiene para la salud de mineros y la población en general, obviamente. Esto se hizo en el 2013. En el 2013 se entró en vigencia la ley de la prohibición del mercurio en Colombia, y se le dio 5 años a esta ley para que todas las empresas que estaban minando con mercurio pudieran cambiar de método. Imagínense desde dónde vienen los nuevos métodos para hacer minería. Dice acá: a partir de este momento se hace vigente, o sea, en 2018 entró en vigencia porque pasaron los 5 años que daba el gobierno para hacer el cambio. A partir de este momento, 2018, se hace vigente la prohibición del uso de mercurio en la minería en Colombia, de acuerdo a lo establecido en la ley tal 1658 de 2013. Con la cual el gobierno nacional asumió el reto de hacer la transición a la eliminación de este elemento en la minería de oro en 5 años. Es decir, como les decía, 2013 hasta llegar al 2018, ahí se iba a hacer, iba a entrar en vigencia, digámoslo así, la prohibición. Pero entonces, si no es con mercurio, ¿cómo es que están minando en Colombia? Eso se preguntan algunos. Y les voy a mostrar este estudio que se hizo en el año 2018, justo cuando entró en vigencia esta ley, y que ya estaban aplicando los nuevos métodos para hacer minería ahí en Colombia. Dice, esta revista es de Colombia, se llama Revista Semana. Nuevos métodos y técnicas para extraer el oro sin contaminar a las regiones. Los mineros legales y artesanales del país se preparan para la entrada en vigencia de la ley que prohíbe el mercurio en su actividad. Aquí algunas de sus apuestas respetuosas con el medio ambiente, y la principal va a ser la que vamos a ver acá, que es bastante interesante. Es un método que permite extraer oro por medio de plantas. Solo lean, no les estoy inventando nada. Chocó, dice, el poder vegetal. Chocó, me imagino que se llama, o le llaman los lugareños a alguna planta, no sé. La iniciativa Oro Verde surge de las comunidades afrodescendientes, las que tienen una relación ancestral y cultural con el río Atrato, y su alimentación está basada principalmente en el pescado, el cual tiene altos índices de intoxicación por metilmercurio. Se le llama metilmercurio porque es cuando el mercurio ya se une con los microorganismos o las bacterias que hay en el agua o en el suelo, y se convierte en metilmercurio. Sustancia en la que se convierte este químico, bueno, ahí explica, al mezclarse con las bacterias que hay en el agua. Esto sucede en Antioquia, en Colombia, por si tienen dudas y quieren seguir investigando más. Estas comunidades encontraron 48 especies vegetales, entre ellas el yarumo y el balso de lana, que logran el mismo efecto del mercurio en la extracción del oro. Atrapan el metal en la babasa, o me imagino que es lo viscoso de las plantas, la babasa de las plantas trituradas, y lo separan del agua, piedras y arena. Hacen la misma labor que el mercurio,
porque el mercurio se usa para separar el oro de el agua, las piedras y la arena. Lo mismo hace la baba de estas plantas cuando se tritura. Dice, esta práctica ha sido un ejemplo de extracción limpia en la minería artesanal y de pequeña escala, que ha causado una grata sorpresa en el país y en el mundo. Con este proceso no se genera ningún tipo de contaminación ni se afecta la salud de los habitantes. ¿Por qué les pongo esto? Porque el presidente Bukele decía que se iba a hacer una minería segura, responsable con el medio ambiente y que fuera beneficiosa para el país, o sea que los mayores beneficios se los lleva el país. Esa frase que les acabo de decir fue básicamente parafraseado lo que él dijo, pero que es, se dice fácil, pero es bastante difícil. Vean este método, cualquiera puede decir, bueno, ¿y por qué no se usa ese método? Bueno, tiene que haber un plan, tiene que haber una estrategia y no solamente tiene que estar la planta que tenga este proceso natural, sino que tiene que haber toda una legislación que soporte o que le dé las bases a esta actividad. No es solamente así. Entonces, por eso es que estoy haciendo este video. Vean, también sigue diciendo por acá. El proyecto global de mercurio capacitó, es una institución internacional, capacitó a 2.000 mineros del Bajo Cauca en tecnologías limpias que no utilizan el peligroso químico. O sea, ya no hay necesidad de usar mercurio. En la misma región, el Instituto CIMEX realizó algunas pruebas basadas en estudios de la Universidad Nacional en las que se demostró que con métodos similares a los utilizados en la extracción de cobre y plomo, que no requieren sustancias contaminantes, se puede recuperar entre un 90 y 100% del oro que está en los ríos o las minas. Con el mercurio solo se logra extraer un 70% del mineral. Imagínense, incluso estas prácticas que son más amigables con el medio ambiente tienen mayor rendimiento que usando el peligroso químico que es el mercurio. A su vez, dice, la gobernación de Antioquia realizó en Segovia la primera feria subregional de tecnologías limpias en la que se presentaron otros métodos de extracción aurífera sin mercurio y se brindaron opciones de crédito para la adquisición de tecnologías sostenibles. O sea que además de estar mostrando, de darte la capacitación, por decirlo así, le estaban dando hasta crédito a las personas para que pudieran meterse a este mundo. Más que todo a las personas que lo hacen en esos lugares, en Antioquia, las personas que lo hacen de forma, digámoslo así, más arcaica o de una forma cuando se unen todos los vecinos y solo ellos, digamos, quieren producir su propio oro ahí en la localidad, porque también se puede, ellos lo hacen. Entonces, aquí está la información, no es invento de nadie, no es invento mío, y cada quien saca sus conclusiones al respecto. Yo solo lo que les prometí, que les muestro la información, porque hay mucha desinformación en este momento. Hay muchas personas que están diciendo no a la minería, hay muchas que dicen sí a la minería, pero antes de decir no o sí, hay que estar bien informados. Y aquí se pueden informar bien. Yo no tengo ningún interés en venderles miedo como lo hacen otros, porque vean, también hay minería de otros metales o de otros elementos, por ejemplo el silicio. Desde que hubo el boom acá en el mundo de las nuevas tecnologías, de la computación, de los teléfonos celulares, creo que todo el mundo tiene teléfono celular. Y hoy en El Salvador, pues a raíz de la noticia del presidente Bukele han salido muchos ambientalistas. Veo que hay muchos que están defendiendo que los mantos acuíferos, que hay que ir a la asamblea a protestar, dicen, a la casa presidencial, hay que hacer esto y lo otro. Pero vean, con la extracción del silicio, que también se hace por medio de la minería, también se hace, esto es una imagen o es una información del Parlamento Europeo, que hubo un congreso, entonces se habló sobre este tema,
Y se decía que también esta operación requiere cloro, ácidos y disolventes diversos que contaminan el aire, el agua y los suelos, al igual que la minería del oro. En la minería de silicio también hay contaminación. Y adivinen con qué se comunican estos ambientalistas que han salido nuevos en El Salvador. Con teléfonos celulares. Productos que tienen las grandes cantidades de silicio. Y yo digo, si ya eran ambientalistas, si están tan preocupados por el medio ambiente, ¿por qué siguen usando productos que vienen? Yo, como no tengo problemas de moral, aquí estoy, o sea, estoy usando todos estos para comunicarme con ustedes. Pero estos nuevos ambientalistas, o sea, están promoviendo, digámoslo así, o colaborando con también esta minería de silicio que también contamina, solo que no contamina El Salvador, sino que otros países, pero eso se llama doble moral. Estar como queriendo vender un tema acá en El Salvador, que soy ambientalista, que estoy preocupado por el medio ambiente, cuando en realidad no lo estás. Y no digo que sea malo el hecho de estar preocupado sí por nuestro medio ambiente y no por el de otros países. Pero aquí es donde se deja ver cuál es la intención que tienen estas personas, la intención real. Vean, los países que más producen silicio a nivel mundial, esta es una estadística del 2020, siempre por estadista, creo. No, dice US Geological, no alcanzo a leer, perdón, pero vemos acá. China, el mayor productor, obviamente, de silicio, el que más mina silicio. De ahí Rusia, Brasil, Noruega, Estados Unidos, Francia. ¿Qué pasa? China es como los países de África, Rusia está como África, volvemos a lo mismo. Brasil, Noruega está como los países de África por la minería de silicio. Ahí se los dejo a ustedes a su criterio. Bien, ahora quiero que veamos un video. Escuchémoslo y lo voy a ir comentando poco a poco para que empecemos a hablar de este tema de lo que es la legislación de la minería. Somos una empresa pública y por lo mismo pues somos una empresa muy regulada que tenemos que respetar no solo la ley, somos una empresa pública. Perdón que lo detenga tan rápido. Este es un video de la minería San Rafael en Guatemala. Quiero que saquemos un modelo de lo que podría ser acá en El Salvador la legislación que debería de promover el presidente Bukele con los diputados para darle un sostenimiento al tema de la minería acá en el país. Ya vimos que se puede hacer de forma amigable con el medio ambiente, pero ahora veamos la parte que es todavía, creo yo, más importante, que es la legislación. Esta es la minera San Rafael, es una empresa que funciona en Guatemala. Y por lo mismo, pues somos una empresa muy regulada que tenemos que respetar no solo la legislación guatemalteca, sino también la ley en Canadá y en Estados Unidos. Y por eso estas empresas cumplen con políticas anticorrupción, políticas ambientales, políticas sociales y políticas incluso de respeto a los pueblos indígenas. El uso de la planta. Oiga, qué bonito habla, qué bonito se escucha. Se oye bonito todo. Cuando alguien está frente a la cámara, se escucha bien. Que respetamos todas las leyes, hasta las de Canadá y todo. Ya vamos a ver más adelante qué pasó con esta minera San Rafael. Ahí va a hablar sobre cómo tratan el agua. Que es agua que se recircula y que nunca se descarga a la naturaleza. Y el agua que se descarga en la naturaleza, que nunca toca la planta, es agua limpia, es agua que viene del interior de la montaña. La descargamos a la quebrada del Escobal, que es una quebrada que era efímera, es decir, que solo traía agua en época de invierno. Por cada $100 que la empresa vende, 5. Voy a detener ahí. Veamos. Resulta que acaba de salir esta noticia de que se le dio prisión preventiva al gerente de la empresa San Rafael, de la minera San Rafael, de este video que estamos viendo. Por acá les voy a mostrar. Y por contaminación industrial de la mina El Escobal, que tiraban, él dice que no tiraban el agua contaminada a la quebrada, pero sí lo estaban haciendo y se comprobó. ¿A qué voy con esto?
La legislación que tiene que hacer El Salvador con este tema, si es que se llega a dar el tema de la minería acá en El Salvador, porque todavía no se sabe, tiene que ser algo excepcional, tiene que ser una ley que no tenga 10 páginas como la anterior, tiene que ser algo con bases, con fundamentos sólidos, tiene que ser algo, como les digo, que sobrepase a las legislaciones que se han estado haciendo actualmente acá en el país. ¿Estarán los diputados capacitados para hacer esto? ¿Estará el presidente capacitado para hacer esto? Les dejo a que ustedes contesten. Yo no voy a decir nada porque ya la historia ha hablado mucho sobre El Salvador, sobre las legislaciones, sobre cómo presidentes roban, expresidentes se salen con la suya y ahora están en otros países que no se les ha logrado capturar. Y no se les ha logrado capturar no porque sean buenos escondiéndose, no, es porque la legislación tiene muchos vacíos, es porque las leyes acá no se cumplen del todo, solo se cumplen para algunos. Si la ley de la minería llega a hacerse como están ahora las leyes, o se hacen cumplir, mejor dicho, porque una cosa es que la ley esté y otra que se haga cumplir, como lo que sucede con los expresidentes que les menciono. Ellos transgreden la ley, o sea, roban, porque lo han hecho los expresidentes, y no se cumple la ley con ellos. Pero con el régimen de excepción y con los mareros, pero es que los 3 doritos después vienen así, ¿ve? Si ustedes se dan cuenta, pasa una información en redes sociales y a las 2 horas, ya la PNC está anunciando la captura de esta persona que mostró señas de estar ligado a pandillas. Que así fuera también la ley con estos ladrones de cuello blanco sería excelente. Pero esa es, digamos, la traba que yo le veo a este tema. El tema de la legislación. Acá, por muy bonito que hablaban de esta minería, de esta minera, siempre estaban haciendo contaminación, los detectaron y sí hubo prisión preventiva, pero hasta varios años después de que se comprobó la contaminación. Y dice incluso ahí en el artículo de que todavía a otras personas no se les ha logrado hacer captura, otros responsables de este hecho. Entonces, vamos a seguir viendo la otra parte. Esto es importante. $53 de esos $100 se están quedando en el país. Y hay hasta 150 nuevos negocios que lastimosamente han tenido que cerrar alrededor de 80 por la situación tan complicada en la que vive ahora no solo la mina, sino la comunidad de San Rafael Las Flores. Ahí termina el video. ¿Escucharon eso? De $100 que de ventas, no de utilidades, sino de las ventas. De $100 que venden, 53 se quedan en Guatemala. Es porque Guatemala tiene una legislación donde le exige a estas empresas mineras que de todas las ventas que hacen de oro o de plata en este caso, porque me parece que minan plata en ese lugar, pues tienen que darle el 5% a la comunidad de donde están extrayendo el metal. Me parece que un 2% a la municipalidad, otro 2% a las municipalidades que están alrededor de la municipalidad de donde se extrae el metal, un 1% a otras personas. No recuerdo bien cómo está la repartición de esas ganancias, pero básicamente, me parece que otro 2% al Estado, pero todo de $100, 53 se quedan en Guatemala. Esto sería un buen ejemplo para el presidente Bukele de que en esa legislación se tiene que amarrar el hecho de que ninguna empresa pueda venir a El Salvador a solo extraer el metal, llevárselo y dejar sin recursos al país, sino que tiene que dejar una ganancia. Recordemos que según la ley de minería, la vieja, todos los recursos minerales del país son propiedad del Estado.
Entonces tiene que dejar una ganancia y tiene que haber una ley de resarcimiento también del daño al medio ambiente, que siempre lo hay. Recordemos que se hace un dragado, o sea, se tritura la piedra, se tritura la tierra con piedra y ahí va el oro, y después se hace como de alguna forma se separa el oro de toda la piedra y la tierra. Entonces el dragado ya está hecho, o sea, ya se hizo la excavación, se trituró la tierra, y todo ese es el problema. Siempre hay un impacto, aunque digamos que puede ser 100% seguro o amigable, siempre hay un impacto, pero la idea es que sea el mínimo impacto posible, y ese es el reto de si se va a echar a andar este proyecto. Yo también decía en el video de ayer que puede que pasen 5 o 7 años para que se eche a andar esta ley. No se sabe cómo se está haciendo con la energía nuclear, que mínimo tienen que pasar 5 años, que es el plan que se está siguiendo, que me imagino que se están preparando académicamente los profesionales que van a manejar esta planta de energía nuclear acá en El Salvador, que para eso las alianzas con Argentina, porque Argentina es bueno en eso. Entonces algo así tiene que suceder con la minería. Tiene que haber una preparación, tiene que haber un plan estratégico, no de aquí a un mes. En un mes no se hace nada. Tiene que ser años de preparación, de creación de leyes, de preparación de la gente que va a estar trabajando ahí, y un sinfín de cosas que pueda incluso que nunca se dé. O sea, por eso les digo que muchas personas se han dado la tarea de vender miedo, de vender terror en lo que comunican en sus redes sociales, cuando nada está seguro. Fue solo un anuncio, así que hay que verlo como tal y hay que estar expectantes. Yo les decía al final del video que hice ayer de la noticia, solo hay que esperar a ver qué noticia más sale, y hay que estar pendientes de las redes sociales, de todo lo que se va a decir más adelante, y si sucede, que Dios le dé la sabiduría al presidente para echar a andar de forma correcta y beneficiosa para el país este proyecto. Eso fue lo que dije ayer, y lo mismo digo ahora. Así que si les gustó este video, suscríbanse al canal. Espero que hayan quedado muy bien informados. Compartan este video con sus familiares, con sus amigos, con aquellas personas que vean que están con temor de que se nos van a acabar los mantos acuíferos. No están así. Ya vimos que hay métodos modernos para poder hacerlo. Así que espero su like, espero su comentario. Escriban su opinión en los comentarios, y aquí queda el tema y lo seguimos tocando más adelante cuando el presidente deje ver más sobre su plan de la minería acá en El Salvador. Muchas gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.